Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Qué rico verlos, de verdad. Feliz año para todos. Yo sé que uno se demora como todo enero diciendo feliz año, pero ¿cierto? Todavía. Miren, lo mejor de Dios para cada uno de ustedes, sus familias. Eh, Qué rico poder comenzar este año pensando en esos, como decía Joaco, esa lista de deseos, de buenos deseos que todos nos proponemos al principio de cada año, ¿no? Metas, propósitos. Y en la Confra en verdad queremos compartir una lista de deseos para cada uno de nosotros, los que hacemos parte de la Confra, los que nos visitan, los que nos ven desde la transmisión virtual. Una lista de deseos que, como él decía, si la tenemos en cuenta en nuestras vidas, estas van a ser mucho mejores, nuestras relaciones más ricas, nuestro viaje de fe mucho más emocionante. Hace 8 días, de manera virtual, Joaco nos compartió el primer deseo. ¿Se acuerdan los que vieron la transmisión? Obediencia, una vida en la cual tomamos una decisión valiente de obedecer a Dios, porque entendemos que sus normas, sus preceptos son su expresión de amor y de sabiduría para cada uno de nosotros. Como él dijo, si se lo perdieron, pónganse al día en nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos el segundo deseo y tiene que ver con una invitación a ser parte de una misión trascendente, Y permítame empezar a elaborar un poquito la idea. Este año se celebra y se va a desarrollar en el mundo un gran evento deportivo. ¿Cuál es? ¿Cuál? Los Olímpicos. Uy, los veo mal, de eventos deportivos, ¿cierto? Se celebran los Juegos Olímpicos París 2024. Y uno de mis listas de deseos, no sé ustedes, es verme la mayor cantidad de competencias y disciplinas durante los Olímpicos. No, mentiras, no. Mi esposa no me deja, no, mentiras. Voy a intentarlo. Dentro de todos los Juegos Olímpicos y de las disciplinas, una de las que más me gustan son las disciplinas del atletismo. Dentro de esos hay un deporte muy interesante que es la carrera de postas o la carrera de relevos de 4x100. 4 corredores tienen que correr 100 metros y tienen que pasarse un objeto, un testigo, ¿cierto? ¿Lo conocen? Tienen que pasarlo y cada uno lo va pasando hasta llegar a la meta. Pues imagínense que en Río 2016, hace 8 años, el equipo femenino de relevos, que era candidato a llevarse la medalla de oro, increíblemente, por un error muy inocente, perdió la carrera y perdió la oportunidad. De repente, una de las competidoras pierde el equilibrio, se tropieza y deja caer el testigo. Y al dejar caer el testigo, todo el equipo queda eliminado y en primera ronda, para sorpresa de todos, queda el equipo eliminado y pierden esta competencia. Y escúchenme bien, porque lo que quiero decirles es que de la misma manera, en nuestra vida, en nuestra carrera de la vida y de la fe, podemos perdernos de lo más importante si no sabemos pasar la posta. ¿A qué me refiero? Sí, que en esta carrera de la vida, si no pasamos la posta, nos podemos perder de lo más importante. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más importante en la vida para ti? Pero no solo para ti, sino ¿qué es lo que más es importante en tu vida y que tú quieres transmitir a tus hijos, a tu familia, a la sociedad? Bueno, hay un cantautor cristiano, colombiano, bogotano, confradiano, Santi Benavides, y él tiene una canción muy bonita, se llama Oración para mis hijos. Y dice la canción algo así, dice que sepan canto, que sepan mandarín, que sean esos buenos alumnos que de pronto yo no siempre fui, que sean buenos jugando fútbol, que sean buenos factorizando en ajedrez, que les encante la tabla periódica y no la odien como él la odió. Miren, dice que tengan esa casa que él esperaba tener, que hablen British en vez de Brutish, que fue el estilo que él aprendió, y dice un montón de anhelos y expectativas que él tiene para sus hijos. Como buenos padres queremos lo mejor para ellos, pero en medio de la canción expresa lo siguiente y dice: pero sobre todas estas cosas hay solo un anhelo que en verdad te ruego. Y dice: que te ame, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú,
que trasnochen soñando tu reino de justicia, verdad y virtud. Que hablen de ti, Jesús, porque ¿qué otro tesoro podría haber en nuestras vidas que se compare a la fe? Y lo que quiero proponer hoy es que, a la luz de la Biblia, del consejo de Dios para cada uno de nosotros, lo más importante, lo más trascendente que podemos tener en nuestras vidas, que le podemos dejar a nuestros hijos, a las próximas generaciones, a la sociedad, es el Señor, es las buenas noticias de Jesús, de su amor por nosotros. Miren, esto por encima del éxito y la felicidad en términos humanos, medido de pronto en dinero, en una posición social, en el placer que podemos tener, aún incluso más allá que la educación, que la salud. Lo mejor que te puede pasar en la vida y que le puede pasar a los tuyos es Dios en nuestras vidas. Es Dios en nuestras vidas. Sin embargo, el peligro, el problema es que si no pasamos la posta a otros, es probable que el impacto que puede tener Dios en la vida de una sociedad entera se reduzca. Así que si quieres saber un poquito más de por qué esto es lo más importante y qué hacer para garantizar el impacto del evangelio, del mensaje de Dios en la vida tuya y de los tuyos, pues de eso trata este mensaje. Este es el segundo deseo de nosotros para ti, que seas parte de una misión trascendente, que pases la posta a otros. Y para eso quiero que abramos nuestras Biblias, nuestras aplicaciones, también los vamos a poner en la pantalla, pero si traen su celular, los invito a que abran la Biblia en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Busquémosla, segunda de Timoteo, la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 2. ¿Están conmigo? Dice así, Pablo le dice a Timoteo: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, bueno, pues encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Qué tal si entendemos un poquito del contexto en el cual Pablo le escribe y le dice esto a Timoteo? Y es que precisamente lo que está pasando con esta carta es que Pablo le está pasando la posta a Timoteo. Pablo en este momento está en la cárcel y está a punto de morir. Y esta carta es como un testamento que él escribe antes de morir a su hijo amado. ¿Cuáles serían tus palabras, tus últimas palabras para tus seres queridos? Seguramente serían nuestras palabras más importantes, ¿cierto? Lo más importante en la vida, esto es lo que yo quiero que te quedes antes de que yo me vaya. Bueno, de eso se trata lo que está pasando, porque Pablo va a morir, está prisionero en Roma, está en la última fase de su condena, lo van a sentenciar y él cree que de esta no va a salir vivo y de hecho pasa así. Pablo muere después de esto. Así que le escribe esta última carta a Timoteo pasándole la posta a él, diciéndole: Timoteo, esto es lo más importante que yo tengo para ti. Y entonces le dice a Timoteo, y primero lo anima a mantenerse fiel en el llamado que Dios le ha hecho, en su liderazgo, en su pastoreo en la iglesia de Éfeso. Lo anima también a mantenerse fiel en su labor como pastor, pero también fiel al Señor y a soportar los sufrimientos que provienen precisamente de su labor, de compartir del evangelio a otros, de plantar iglesias. Recuerden que estamos en un contexto de persecución. El Imperio Romano está atacando con todo. Se dice que Nerón es uno de los emperadores que está yendo con toda contra los cristianos, contra los judíos. Y hay también un montón de problemas internos. Así que Pablo está animando, exhortando a Timoteo a seguir adelante. Pero también le anima a continuar con la misión trascendente que tiene. Seguir predicando, anunciando, compartiendo a otros el mensaje del evangelio, corrigiendo las falsas enseñanzas que están por ahí y por otro lado siguiendo en la labor de la plantación de iglesias. Ahora, ustedes me dicen: Juan, pero ¿por qué me cuentas todo esto? Porque de alguna manera esa intención, ese corazón, esa carga que tenía Pablo en esta carta hacia Timoteo pasándole la posta, pues de alguna manera Dios también a través de Pablo
nos está pasando la posta a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Y nos está invitando a esta misma misión trascendente, a pasar la posta a otros. Es así que en este versículo podemos ver dos aspectos, dos puntos en los cuales quisiera aterrizar el mensaje y quisiera que nos quedáramos hoy. Y el primero tiene que ver con cuál es el corazón, el objeto de la misión, de esta misión trascendente, el testigo que todos tenemos que tener. Y lo segundo tiene que ver con de qué manera hacemos la misión, cómo la hacemos, de qué se trata. Así que, ¿qué tal si me acompañan con el primer punto? ¿Cierto? El corazón de la misión, el evangelio. ¿Por qué no leemos la primera parte del versículo nuevamente? Dice así, ayúdame con el versículo. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Les pregunto, ¿qué es aquello que Timoteo le oyó decir a Pablo en presencia de muchos testigos? ¿A qué se refiere? ¿Qué es aquello que recibió de Pablo? Bueno, pues no es nada más ni nada menos que el evangelio, que en Jesús hay salvación y hay vida eterna. De hecho, Pablo reconoce esto en el capítulo 3, versículo 15. Miren lo que le dice a Timoteo. Desde tu niñez tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te dan la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Estas escrituras te han llevado a la fe, a la salvación en Cristo Jesús. Y es que el evangelio es precisamente las buenas noticias de Dios, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. El evangelio son las buenas noticias que en Jesús se cumple toda la ley, todo lo que dijo la ley, todo lo que dijeron los profetas. Y es lo siguiente, que tú y yo, que el ser humano estamos separados de Dios por nuestro pecado. Tú y yo hacemos un montón de cosas que no solo ofenden a Dios, sino que te dañan a ti mismo, dañan a las personas que tienes alrededor y aún a la creación. Tú y yo estamos separados de Dios, dice Romanos 3:23, porque todos han pecado, están separados de la gloria de Dios. Y dice que la paga del pecado en Romanos 6:23, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Estamos separados de Dios por nuestra maldad. Y vivimos en un estado en el cual nos hacemos daño los unos a los otros. Te haces daño a ti. No es sino ver la sociedad y ver las consecuencias del pecado sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras naciones. Pero la buena noticia, el evangelio, eso significa evangelio, buenas nuevas. Las buenas noticias del reino es que Dios nos amó tanto por su gran amor, por su gracia, por su misericordia, por su generosidad, que dio a su Hijo para que tú y yo no tengamos que morir, para que tú y yo no tengamos que vivir separados de Dios y sujetos a las consecuencias de nuestra maldad y de nuestro pecado, sino que si creemos en Él, si ponemos nuestra confianza en su obra perfecta en la cruz, encontramos perdón y salvación, pero también para que podamos decirle a Dios, Señor, yo ya no quiero vivir la vida en mis términos, yo quiero ahora vivirlas en tus términos, quiero darte las llaves de mi vida, quiero que tú mandes, no quiero vivir en mi propia inteligencia, en mi propio parecer, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y entonces dice la Biblia que cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús, en su obra perfecta en la cruz, pues obtenemos salvación y vida eterna. Y es una vida eterna que no empieza después de la muerte, sino es una vida eterna, una vida plena que podemos experimentar hoy mismo, a partir del momento en que tú creas en Él, porque Jesús es la vida eterna. ¿Qué otra cosa, qué otro tesoro hay en la vida más grande que esto? ¿Qué mejor propósito, qué mejor anhelo, qué mejor legado? Ahora, hay algo muy hermoso de este texto, es que él dice que esto se lo oyó decir en presencia de ¿quién? De muchos testigos. Y es que nuestra salvación y nuestra fe no es una fe individual, privada, sino es una fe colectiva. Somos parte de un cuerpo. Otros son testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas y otros han participado de eso. De hecho, Pablo en la carta lo tiene muy claro y reconoce cómo
en la fe de Timoteo participaron desde el inicio, ¿quién? Su mamá y su abuela, ¿se acuerdan? Y también dice, como vimos en el versículo, que desde la niñez ellas le enseñaron las escrituras. Pero Pablo, claro que participó también en la transmisión de esto a Timoteo. No solo como alguien que le compartió un mensaje, sino como alguien que caminó la vida con él. Porque compartir el evangelio tiene que ver con caminar la vida con otros, tiene que ver con relaciones. Te pregunto, ¿has creído en el evangelio? Es decir, no te pregunto si vas a la iglesia, si vienes a la iglesia de vez en cuando, si vas a un grupo, sino, ¿has creído en el mensaje poderoso y transformador del evangelio? ¿Has podido reconocer que estás separado de Dios por tu pecado, pero que en Él hay perdón, hay salvación y que en Él hay una nueva forma de vivir? Si no, hoy es un muy buen día para hacerlo. Y si lo has hecho, qué bueno y recordar con gratitud a todos aquellos que Dios ha usado en nuestras vidas para que hoy podamos conocerle más y le sigamos conociendo. ¿Qué tal si pasamos a nuestro segundo punto? Porque si bien ya tenemos claro entonces que el objeto de esta misión, el testigo que todos tenemos que tener es el evangelio, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con este evangelio? ¿Qué hacemos para que siga impactando no solo mi vida, sino la vida de nuestros hijos, de nuestras próximas generaciones, de nuestra nación, de nuestra Bogotá? Bueno, pues de eso se trata. Veamos qué dice. La misión, pasar la posta a otros. Dice la segunda parte, bueno, esto, el evangelio, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y quiero que nos detengamos en este término, encomiéndalo, porque el término en griego, ¿cierto? Y la conjugación que tiene en voz media hace referencia a confiar algo al cuidado de otro. De hecho, tiene la misma raíz que la palabra depósito. Así que, de alguna manera, lo que está diciendo es, ayúdame con la frase que viene a continuación, es: esto que he depositado a ti, este maravilloso evangelio, lo he hecho para que a su vez tú lo deposites y lo encargues a otros. Es decir, son dos caras de la misma moneda. No podemos ser receptores de tan maravilloso evangelio y quedárnoslo para nosotros mismos. No podemos ser receptores de tan maravilloso evangelio y no ser portadores de él a otros. Es imposible. El cristianismo tiene estas dos caras. Recibimos y experimentamos la bendición de su perdón, de su bondad, pero somos no depósitos solamente, sino depósitos que se vuelven canales mediante los cuales fluye esa bendición, esa bondad, la maravilla de tenerlo en nuestras vidas, para que otros también le conozcan. De eso se trata. De eso se trata. Ayúdame con la siguiente. Hace varios años, casi 20 años, salió una película norteamericana que titulaba en español Cadena de Deseos. Cadena de Favores, mentira, ¿se acuerdan? Cadena de Favores. Y consistía en lo siguiente: era un pequeño niño que empezó esta cadena. Y la cadena consistía en que él escogió 3 personas a las cuales iba a hacer algo bueno, cosas que las otras personas no podían hacer por sí mismos. Pero la única condición es que estos 3 no tenían que devolverle el favor a él, sino que a su vez tenían que hacerle y hacer el favor a 3 personas, escoger 3 personas para también hacerles favores. Y entonces esta cadena se empezó a regar. Y lo maravilloso de la película es el gran impacto que tiene esta secuencia de yo recibo algo que me has dado por gracia y lo doy a otros. Bueno, pues lo que quiero decir es que el evangelio es también como una gran cadena de favores. Hemos recibido el gran favor de la salvación, del amor de Dios, del perdón, de la vida abundante, de la vida plena que Él nos ofrece. No nos quedemos con ella, no cortemos la cadena, sigamos la cadena, seamos parte de esto. Te pregunto, ¿has seguido la cadena en tu vida con otros? ¿Has seguido la cadena con tu familia? ¿Has seguido la cadena con tus compañeros de trabajo, de estudio, con tus vecinos? ¿O de repente tú la frenaste? De pronto la hemos frenado porque de pronto
en medio de la rutina de la vida, de las ocupaciones, no, pues que se encarguen otros. Pero no, esto no es de algunos. Esto no es una doctrina de sucesión pastoral en el cual Pablo le hace a Timoteo y Timoteo, algunos elegidos, los líderes, los pastores. No, esto lo hacemos todos los creyentes. Porque todos tenemos la responsabilidad de compartir lo que se nos ha dado y lo que hemos recibido por gracia de igual manera a otros. Y si tú no lo estás haciendo, de pronto hoy es un buen día para tener el propósito de quiero, Señor, seguir regando esta cadena del evangelio en la vida de otros. Quiero seguir haciéndolo. Y algo muy interesante es que el encomendar, el pasar la posta a otros, no solo se trata de compartir el evangelio, sino el texto implica enseñar a otros a hacer lo mismo. Y es que esto no es algo que se le ocurre a Pablo. Pablo está retomando precisamente las palabras de Jesús en la Gran Comisión. ¿Se acuerdan en Mateo 28? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones y enséñeles, bautizándolos en el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Yo por mi parte les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, somos discípulos que hacemos discípulos. Ser creyente, ser cristiano no es solo identificarse con Jesús, sino es ser un discípulo que se replica en otros. Y eso solo lo podemos hacer en el contexto de la comunidad. Por eso Joaquín ahorita les decía y les invitaba a ser parte de un grupo, porque en los grupos pequeños es que podemos caminar con otros. Podemos animarles a confiar en Dios, a caminar en Él y a enseñarles cómo hacerlo. Discípulos. Es por eso que el texto dice que todo discípulo tiene que tener dos características. La primera, ¿se acuerdan? Ser digno de confianza. Otras versiones dicen fieles a Dios. Miren, Dios nos llama a ser fieles, a ser dignos de confianza en nuestro caminar con Él y en esta misión que Él nos trae. Y ser dignos de confianza tiene que ver con ser coherentes. No perfectos seguramente, pero sí que nuestra vida, nuestra fe, lo que decimos sea coherente con lo que vivimos, con lo que hacemos, que nos esforzamos en eso. Fieles a Dios, honrados, íntegros y también fieles y honrados y dignos de confianza en la manera como llevamos a cabo la misión, no queriendo servir y compartir a otros por beneficios personales, con motivaciones incorrectas. ¿Sí? Muchos quieren servir, hablar, compartir para ser vistos, para tener una posición, incluso para sacar ventaja de otros. Y lastimosamente vemos en muchas comunidades de fe como pastores y líderes usan su poder, su posición para abusar espiritualmente, física, económica y demás en la vida de muchas personas. Pero no. Y lo segundo, dice, ayúdame con la siguiente, por favor. Y lo segundo es capacitados para enseñar a otros. Y no tenemos que ser teólogos para poder compartir, pero lo que sí está diciendo es, tú y yo tenemos que tener un compromiso con nosotros mismos de querer entender el evangelio, la palabra, la Biblia, para poder acompañar a otros. Tenemos que tener un esfuerzo de capacitarnos, de ser idóneos para enseñar esto a otros. ¿Sí? Porque si esto es importante para ti, tú vas a querer capacitarte, tú vas a querer entenderlo mejor, tú vas a querer leer mejor las escrituras, tú vas a querer caminar más con Dios. Capacitados para buena obra, fieles, ¿cierto? Y diestros. Te pregunto, ¿estás siendo fiel y apto como siervo de Dios en esta misión que Dios está enviándote? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Estás viviendo, precisamente ayúdame con las preguntas, como un discípulo que hace discípulos, que te inviertes en otros? ¿Estás compartiendo con otros el evangelio? ¿O eso es algo que hace rato tú dijiste, no, esto no es mi responsabilidad, esto que lo hagan otros, los pastores, los líderes, los misioneros? No, todos, tú y yo. Porque esto es algo que ha pasado y que sigue pasando en la compra todo el tiempo. Muchos de nosotros
alguien nos compartió. Y nos compartieron y nos siguieron compartiendo y fuimos animados a compartir con otros. ¿Sí? Mi papá escuchó el evangelio cuando era joven. Luego alguien del trabajo le volvió a compartir. Él nos compartió a nosotros. Luego una tía mía me compartió también. Llegué aquí a la confra. Jóvenes se interesaron en mi vida y me compartieron y caminaron conmigo. Y mientras lo hicieron ellos, estos jóvenes, otros pastores, otros líderes, yo fui animado a hacer lo mismo en la vida de otros. Y eso es lo que llevo haciendo desde hace 20 años que conozco del Señor aproximadamente. Y mientras lo hago, animo a quienes le comparto a que hagan lo mismo en la vida de otros. Eso es algo que todos estamos llamados. Permítame concluir con la siguiente imagen. Cuatro años pasaron después de 2016. Bueno, en verdad 5 por la pandemia. Y en el 2020, sino 21, se llevaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo de carrera de postas femenino norteamericano volvió a presentarse. Y esta vez quedaron campeones y se ganaron la medalla olímpica. Batieron todos los récords. Y cierro con esta imagen es para decirte que puede que en algún momento hayamos dejado caer la posta, el testigo, y no hayamos sido parte de esta misión. Pero siempre hay tiempo para volver a hacerlo, para decidir como un propósito en la vida, tomar el testigo, pasar la posta y permitir que el evangelio siga fluyendo y transformando tu vida, pero no solo la tuya, sino a través tuya, la vida de tu familia, de tu sociedad, de Colombia y del mundo entero. Es por eso que quiero terminar con esta conclusión, y es decirte que nuestro segundo deseo para ti es que seas parte de una misión trascendente, que pases la posta a otros, que pases la posta a otros. Y esto solo puede darse, ayúdame con la siguiente, cuando primero tú has oído personalmente el evangelio. Pero segundo, cuando entiendes que recibir el evangelio es una gran bendición que conlleva la gran responsabilidad de con integridad y pericia compartirlo con otros, que a su vez lo sepan hacer con otros. Permítame terminar este mensaje dándote algunas formas, algunas ideas, invitaciones, desafíos de cómo poner todo esto que hablamos en práctica. Y lo primero que te quiero invitar es a que si de repente tú estás acá o nos ves desde la transmisión y tú todavía no has recibido el testigo, si todavía no has oído, y no solo oído sino creído en el evangelio, que hoy lo hagas conmigo. Hoy es una excelente oportunidad para hacerlo. No dejes que pase el tiempo. Reconcíliate con Dios. Reconoce lo lejos que estás. Reconoce que tu propio camino es un camino que te hace daño, que lastima a otros. Pídele perdón a Dios, reconcíliate con Él, invítalo a que sea tu Salvador y tu Señor. Pero también tengo otra invitación. Y esta es una invitación para aquellos que ya tenemos el testigo. Es una invitación en forma de reto. Hoy quiero que te reto a que hagas el compromiso hoy delante de Dios de decirle: Señor, quiero participar, quiero ser parte. No quiero caminar más la vida y mi cristianismo y mi andar contigo sin ser parte de esta misión trascendente, sin pasar la posta a otros. Así que quiero que pienses en 2 personas. Piensa en 2 personas. Puede ser hoy, pero quiero que vayas pensándolo hoy, en la noche, en esta semana. Pero piensa en 2 personas. Una persona de tu círculo que tú sepas que no conoce del Señor, que no viene a la iglesia o que no es de iglesia, y que de pronto Dios la pone en tu corazón. Puede ser un familiar, puede ser un amigo del trabajo, del colegio, un vecino, un amigo de toda la vida, qué sé yo. Ora por él, escríbelo. Y en el transcurso de este semestre vas a orar por él. Vas a conectarte con él nuevamente, a desarrollar de pronto esa relación que de pronto la has perdido. Y en el contexto de una amistad que le muestre que lo amas genuinamente, que no solo quieres acercarte a él para compartirle el evangelio, sino que quieres, que le amas como persona.
Vas a intencionalmente buscar la forma de compartir el evangelio. Intencionalmente quiere decir que vas a buscar todas las maneras posibles para hacerla. Si necesitas ayuda, vas a levantar la mano, vas a preguntar, escríbenos al WhatsApp, no sé cómo hacerlo, te ayudamos. En tu grupo de crecimiento, di, hey, hablemos de esto, ¿cómo lo hacemos? Y compártele el evangelio. Pero no solo quiero que te quedes con esa persona, sino también quiero que pienses en otra persona que de pronto ya conoce del Señor, pero está caminando con Él. Y te invito a que seas parte de un grupo pequeño en el que caminas con otro y escoge a otra persona para caminar, para caminar la fe con Él, para orar con Él, para enseñarle la palabra, para enseñarle estas cosas. Inviértete en la vida de otros, porque de eso se trata nuestro caminar con Dios. ¿Les parece? ¿Sí? Buen desafío. ¿Le hacemos? ¿Qué tal si oramos? Oremos y pidámosle a Dios con todo el corazón. Digámosle, Señor, hoy venimos delante de ti. Y de pronto hoy, por primera vez, yo estoy oyendo claramente de qué se trata el evangelio, estas buenas noticias. Y Señor, de pronto hoy yo estoy aquí y por primera vez quiero reconocer que soy pecador. Quiero que cierres tus ojos y ores conmigo. Todos orando, por favor. Quiero decirte, Señor, ven a mi vida. Reconozco que he estado alejado de ti. Reconozco que hago cosas, un montón de cosas que van a veces más allá de mí mismo, de mi control, que me hacen daño a mí, que hacen daño a los que amo, que te ofenden a ti. Pero no quiero seguir viviendo así. Quiero recibir tu perdón, quiero recibir tu salvación, quiero caminar la vida contigo. Te recibo en mi corazón, te invito a mi vida, sé mi Salvador y sé mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y también, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a vivir nuestro caminar de fe, siendo parte de esta misión trascendental, Señor, pasando la posta del evangelio a otros. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.